Bien, la presentación del día de hoy vamos a tocar un tema de bastante interés para todos. Estamos hablando de la globalización y libre comercio en Colombia. Globalización y libre comercio, una oportunidad o una amenaza para la economía nacional. Bien, primero para esto debemos establecer unos conceptos claros. El comercio ha sido esencial a lo largo de la historia para intercambiar productos y servicios entre comunidades que tienen diferentes necesidades y recursos. Según Carback, en su libro Economía Internacional, con el avance del transporte con medios autopropulsados, el contacto cultural incrementó gradualmente, llevando a que en el siglo XXI la mayoría de los países puedan subsistir gracias a la globalización. La globalización se refiere a un concepto muy claro. La globalización se refiere a la creciente integración e interdependencia de las economías mundiales a través del comercio, la inversión, el flujo de capital, la tecnología y las modalidades laborales. Ese proceso implica que los países y las empresas participan en una red global de relaciones económicas y productivas, lo que facilita el intercambio de bienes y servicios y conocimientos. Con el auge de la globalización, generada particularmente a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de establecer políticas de comercio entre países que promuevan el intercambio de mercancías sin la cantidad de restricciones que se generan debido a la protección de economías nacionales en épocas de conflicto por recesión, contracción, entre otras, se hace necesario para aumentar la productividad, lo que se conoce como libre comercio. El libre comercio es un sistema económico que se promueve el intercambio de bienes y servicios entre países sin la intervención de barreras comerciales como aranceles, cuotas o subsidios. En este contexto, el libre comercio se basa en la teoría de la ventaja comparativa, que sugiere que los países se benefician al especializarse en la producción en lo que son buenos. En resumen, la globalización es el proceso que facilita el libre comercio y el libre comercio se define como una manifestación de la integración económica mundial que impulsa la globalización. Bien, aquí vamos a tocar para la presentación unos temas particulares, los pros y los contras de la globalización en el mercado colombiano, así como un enfoque de papel de instituciones que intervienen directamente en esta temática, como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Primero toquemos temas a favor. Crecimiento económico. La globalización ha permitido a los países un crecimiento significativo al brindar acceso a mercados más amplios y diversificados. Uno de los principales beneficios de este fenómeno es la especialización en los productos de bienes y servicios en los que los países tienen una ventaja comparativa, es decir, la capacidad de producir un bien a un costo relativamente menor en comparación con otros países. Esto genera mayor eficiencia económica tanto a nivel interno como global. En el contexto del comercio internacional, el libre comercio y la integración económica permiten a los países explotar sus fortalezas y beneficiarse del intercambio de los productos. Los países pueden especializarse en aquellos bienes que producen más eficientemente, al mismo tiempo importar aquellos en condiciones que no pueden producir de manera competitiva. Hay muchos mercados donde llega a pasar esto. Por ejemplo, las tecnologías de la información en Asia actualmente tienen una política orientada a juntar por outsourcing productos para ofrecer mecanismos basados en TIC muy eficientes. Además, la especialización según la ventaja comparativa no solo promueve eficiencia en la producción, sino que también impulsa la innovación tecnológica y la mejora continua de los procesos productivos. Esto se traduce en un incremento en bienestar económico tanto para los exportadores como que aumentan sus ingresos como para los importadores que acceden a productos a precios más bajos y de mejor calidad. Hoy en día en Colombia antes se consideraba inverosímil poder obtener un buen celular, un buen computador, los costos de adquisición eran un poco difíciles. Si bien también los carros juegan en este punto, pero tienen una cantidad de aranceles importantes. Pero tenemos unas ventajas que antes no teníamos, desde unos tenis Nike, unos tenis Adidas, cualquier tipo, se empiezan a ver ropas como Zara, otros tipos de elementos que nos han permitido una diversificación y un incremento a nuestra cultura. Cabe mencionar que si bien un miedo, y esto lo quiero mencionar de inmediato, que se tiene con respecto a la globalización, es la pérdida de los empleos debido a la inversión extranjera, importaciones, mano de obra, entre otros, la globalización permite generar fuentes de ingreso intensivas en los cuales se tiene especialización en productos complementarios e inversiones que antes no se cuantificaban. En resumen, la globalización, mediante la expansión de los mercados y la especialización en sectores donde los países tienen ventaja comparativa, es un motor clave de crecimiento económico y eficiencia global al permitir una mayor interdependencia entre socios comerciales, lo que en algunos desencadena en economías más sólidas.
Continuando con nuestro tema, vamos a hablar de una de las ventajas que es el acceso a la tecnología y la mejora de la productividad. La globalización facilita la transferencia de tecnología y conocimientos a través de la interconexión de economías y flujo internacional de capital, inversiones y recursos humanos. Este proceso es crucial para los países en desarrollo como Colombia, ya que les permite tener y acceder a tecnologías avanzadas, métodos de producción más eficientes, conocimientos especializados que no se generan localmente. Las empresas multinacionales juegan un papel muy importante en este tema, que lleva a innovaciones en nuevos mercados, lo que aumenta la competitividad en las industrias locales y fomenta. Para Colombia, un país que está en búsqueda de mejorar su productividad y avanzar tecnológicamente, la globalización ofrece oportunidades clave. El país puede aprovechar el acceso a redes globales de investigación y desarrollo, colaborar con proyectos de innovación y atraer inversión extranjera, que a menudo viene acompañada de la introducción de tecnologías nuevas. Este punto es clave para economías como la colombiana, donde pues la configuración del Fondo Monetario Internacional permite que se construyan elementos como carreteras, inversión en nuevas divisas, inversión directamente pues en medios de transporte. Es un punto muy importante que se puede llegar a tener en cuenta para este sector. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que es directamente el papel del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC, es decir, la Organización Mundial para el Comercio, pueden ser entidades facilitadoras, es decir, estas entidades desempeñan un papel fundamental en la promoción de la estabilidad financiera global y el desarrollo económico, especialmente en los países de desarrollo. Estos organismos ofrecen préstamos, asistencia técnica, directrices económicas para ayudar a las naciones a superar crisis financieras, fortalecer sus instituciones económicas y fomentar un crecimiento sostenible. En el caso de Colombia, su integración en estos organismos ha permitido mejorar significativamente sus políticas macroeconómicas. Por el ejemplo, el acceso al financiamiento del Banco Mundial ha facilitado el desarrollo de infraestructura clave, tanto Ruta del Sol Tramo 1, Ruta del Sol Tramo 2, las próximas concesiones ferroviarias que va a tener el país, es decir, casi que todo el transporte de carga y el desarrollo de los proyectos se ha visto potenciado por la intervención de este tipo de entidades multilaterales que pues permiten un desarrollo mucho más rápido que el que se podría llegar a hacer con los recursos propios. La pertenencia a la PMC también ha sido crucial para Colombia, ya que ha facilitado la integración del país en el comercio global, promoviendo la competitividad y la opción de políticas comerciales favorables para el crecimiento de las exportaciones. En conjunto, estos organismos han brindado herramientas para que Colombia pueda mejorar su estabilidad económica y alcanzar un desarrollo más equilibrado y sostenible. Sin embargo, no todo es bueno. Dentro de esto mismo, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC, la desconexión de estas entidades con las realidades locales es un punto bastante crítico. Las políticas y procesos del FMI y el Banco Mundial han sido objeto de críticas porque en muchas ocasiones no se ajustan a las necesidades y circunstancias específicas en cada país. Estos organismos tienden a aplicar soluciones económicas estandarizadas, no diferencian de lo que necesita un país como Colombia, como puede llegar a utilizar un país asiático como un país africano. Entonces tienen una serie de soluciones un poco ortodoxas que más adelante tocaremos. Pueden tener efectos contraproducentes en contextos particulares. Un ejemplo claro es la crisis financiera asiática de finales de los 90. En esa ocasión, el FMI recomendó y supervisó la aplicación de políticas de austeridad fiscal y monetaria que incluyeron recortes en el gasto público y un endurecimiento en las tasas de interés. ¿Les suena conocido? Aunque el objetivo de estas medidas era restaurar la confianza en los mercados y estabilizar las monedas locales, en muchos casos las políticas tuvieron el efecto contrario. Países como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, la implementación de estos caminos de austeridad exacerbó las recesión, afectando negativamente el crecimiento económico. Durante esta crisis, el FMI impuso varios países afectados políticas de austeridad, como la reducción del gasto público, el aumento de los impuestos, con el fin de restaurar la confianza en los inversores y estabilizar las economías. Sin embargo, estas medidas profundizaron la recesión en lugar de resolverse. La caída en el gasto público y el aumento de los impuestos redujeron la demanda interna, lo que empeoró la situación económica al incrementar el desempleo. Bien, sigamos con el aumento de la desigualdad. ¿Qué pasa con esto? Aunque el libre comercio ha beneficiado enormemente a las grandes empresas y a los países desarrollados, los trabajadores de las economías más débiles a menudo enfrentan un panorama menos favorable. Lo hemos visto, hay muchos productos en Colombia
que ya no se producen de manera local, sino que se importan. Miren nada más lo que está pasando con la leche. La competencia global, lejos de ofrecer oportunidades equitativas, ha profundizado las desigualdades económicas, llevando a que muchos trabajadores en países de desarrollo enfrenten salarios bajos y condiciones laborales precarias. Esto ocurre porque las industrias locales con menor acceso a la tecnología, financiamiento y apoyo gubernamental deben competir con productos extranjeros que a menudo están subsidiados desde su país de origen. En el caso de Colombia particularmente se ha visto afectado el sector agrícola, que es un claro ejemplo de los efectos negativos del libre comercio de las economías más vulnerables. La apertura a mercados ha expuesto a los productores locales a la competencia con grandes industrias, agroindustrias de países desarrollados que a través de subsidios, a través de tecnología, pueden ofrecer productos a precios mucho más bajos, los cuales no podemos llegar a tener un mercado competitivo. Los pequeños y medianos agricultores colombianos sin acceso a esos mismos beneficios y con menor tecnología se ven obligados a competir en condiciones desiguales. Esto ha resultado en la pérdida de competitividad para muchos productos, como para mencionar unos pocos ejemplos: el trigo, el maíz, el arroz. Está pasando actualmente con la papa, y el mercado al cual nos vemos segregados sigue creciendo. Además, la globalización ha incentivado que la reducción de costos como una estrategia para sobrevivir en mercados abiertos y competitivos sea una premisa. Las empresas locales, presionadas por la competencia internacional, buscan minimizar los gastos, lo que a menudo se traduce en salarios más bajos, tipos de contratación diferentes y la falta de beneficios laborales para sus empleados. Los trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura y la manufactura, enfrentan condiciones más precarias con menos estabilidad. Y finalmente, como último argumento, vamos a revisar la falta de la flexibilidad en las instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. ¿Qué pasa con esto? Los organismos multilaterales suelen adoptar posturas económicas ortodoxas que en muchos casos no permiten adaptaciones creativas o más efectivas a las circunstancias particulares de cada país. Esa rigidez ha sido objeto de constante crítica no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, donde las políticas recomendadas por estos organismos a menudo se perciben como soluciones homogéneas para problemas que son únicos de cada situación. Estas instituciones tienden a proveer recetas básicas, es decir, la solución que yo impongo en un país es exactamente la misma para otro, lo que genera básicamente austeridad fiscal, liberalización de mercados, privatización de sectores claves, bajo el argumento que estas medidas son las más apropiadas para garantizar la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, muchas de estas decisiones o políticas no toman en cuenta las realidades específicas de cada país, como la estructura social, los niveles de pobreza, la desigualdad y las desigualdades internas. En consecuencia, los resultados han sido mixtos y en algunos casos han empeorado las crisis en lugar de resolverlas. Esto se ha visto particularmente focalizado en las políticas de ajuste estructural impuestas entre los años 80 y 90 para países latinoamericanos. Son un claro ejemplo. Estas reformas fueron diseñadas para controlar la inflación y estabilizar las economías. También llevaron a la reducción del gasto social y a la privatización de servicios graves, lo que agravó generalmente en Latinoamérica la pobreza y la desigualdad. En resumen, los organismos multilaterales han sido criticados en América Latina por adoptar posturas económicas inflexibles que no permiten adaptaciones más efectivas para las circunstancias únicas de cada país. Esta falta de flexibilidad ha sido un obstáculo para implementar soluciones sostenibles y justas en la región. Con un tema de conclusiones vamos a mencionar lo siguiente. Primero, globalización en Colombia. En el caso de Colombia, la globalización ha sido una espada de doble filo. ¿A qué no me refiero con eso? Por un lado, ha permitido que el país acceda a nuevos mercados internacionales atrayendo inversión extranjera directa, lo que ha beneficiado a sectores claves como el petróleo, la minería, la infraestructura y las tecnologías de información. Estos sectores han visto un crecimiento exponencial, a la apertura económica y la integración global. Nunca antes Colombia en los últimos 20 años habría tenido un desarrollo tecnológico a nivel de infraestructura tan fuerte. Sin embargo, estas mismas aperturas han planteado grandes desafíos, especialmente para los sectores más vulnerables como la agricultura y las pequeñas empresas. La competencia con productos importados a menudo subsidiados o producidos a menor costo o con mayores productos de tecnificación ha afectado la capacidad de sectores para competir en igualdad de condiciones. Esto ha generado presiones económicas en áreas rurales y ha afectado a los pequeños productores, que han visto cómo sus márgenes se disminuyen paulatinamente. En resumen, mientras la globalización ha traído oportunidades muy fuertes para productos, digamos que de tecnologías de la información e infraestructura, también ha puesto de relieve la necesidad de implementar políticas que protejan y fortalezcan los sectores más vulnerables, alejados de los tratados de libre comercio, pues ya documentados en Colombia. La conveniencia para la globalización. Ahora hablemos de ese tema.
La globalización, como se mencionó en el punto anterior, ha permitido acceso a mercados que antes no eran comunes en Colombia. Sin embargo, para que el país maximice los beneficios del libre comercio, es fundamental que se implementen políticas que equilibren estos avances con la protección de sectores vulnerables, como la agricultura, que enfrentan dificultades para competir con mercados importados. Para lograr este equilibrio, la inversión en educación y tecnología es la clave, es nuestro camino. La educación permitirá a la fuerza laboral colombiana adaptarse a los cambios del mercado global, teniendo en cuenta los productos en los que somos buenos. Al mismo tiempo, el fomento de la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas es esencial para que el país pueda integrarse de manera paulatina a la economía global. Hay que mencionar que esto también pues, ha generado que una ciudad tan multicultural como Bogotá, pues básicamente recibe ciudadanos de todo el país, personas oriundos de todo el país, precisamente porque están buscando mejores soluciones. Una buena estrategia es llevar la educación a ellos. Y finalmente, el papel necesario de estas instituciones, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OMC, entre otros. La globalización puede ser altamente beneficiosa para los países en desarrollo, siempre y cuando las instituciones multilaterales, como se mencionó, tomen un enfoque más flexible, comprensivo y ajustado a las realidades del país. Estas instituciones juegan un rol fundamental para el equilibrio económico de los países en desarrollo como lo es Colombia. En el caso de Colombia, el futuro debe centrarse en la creación de una economía competitiva y menos dependiente de las exportaciones de productos primarios como el petróleo y el carbón. Es fundamental que el país impulse la innovación y diversificación de su oferta económica, aprovechando la agricultura, como mencionó, pero también un tema de gran potencial en el mercado de alto valor agregado, como son el café, como puede ser el cacao premium, teniendo en cuenta que tenemos una limitación muy fuerte que es la logística del transporte. Nuestros centros poblados están muy lejos de nuestros caminos de exportación o puertos. Asimismo, el país tiene una gran oportunidad para ofrecer servicios en la ingeniería, en la tecnología, servicios basados en sistemas de red en lo de salud. En particular, tocando el tema de la salud, Colombia podría llegar a ser una fuente importante, para Colombia podría llegar a ser una fuente importante de ingresos si Colombia invierte en ser un proveedor de servicios de outsourcing médico para los costos de atención sanitaria en países, digamos que países industrializados. Esto permitirá a los profesionales colombianos que ofrezcan servicios de alta calidad a un costo más competitivo, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico del país. En definitiva, si Colombia se enfoca en la diversificación y la construcción de una economía basada en el conocimiento y la innovación, podría aprovechar los beneficios de la globalización al tiempo que mitiga los riesgos asociados con la dependencia de exportaciones tradicionales. Por último, no queda más que agradecerles por su tiempo de la conversación, teniendo en cuenta que Colombia para el mercado de la globalización y todo el tema pues de libre comercio va a tener una serie de oportunidades y desafíos que es crucial que el país analice de manera estratégica para poder negociar y mejorar pues todo lo enfocado al libre comercio, buscando condiciones de equidad que favorezcan el desarrollo sostenible del país con una visión a largo plazo que impulse la innovación, la educación y la inversión económica. Muchas gracias.